Hola, Altubers. Ya es hora de hacer otro repaso a los libros aparecidos en las últimas semanas, avanzar un poquito hacia lo que nos espera por delante, hacer balance de algunos libros que quizá mencionábamos hace algún tiempo pero no habíamos leído. He hecho una ensalada con diferentes procedencias, con libros muy distintos, con narrativa fundamentalmente, algo de ensayo, algo de reportaje periodístico y algo de prácticamente todo. Yo creo que podéis encontrar, si no es uno u otro, en este repaso a los libros, alguno que os pueda interesar. Y si no, pues nos lo hacéis saber y nosotros trataremos de adaptarnos a vuestros gustos. Bueno, vamos a empezar por algunos libros que ya tienen alguna edad encima, pero que he tenido oportunidad de leer y en consecuencia pues quizá la valoración sea más interesante que de esos otros de los que voy a hablar y todavía no los he leído y quién sabe si los leeré algún día. Bueno, empezamos por el Premio Planeta del año pasado, que es La Bestia, que es la obra de Carmen Mola. Para aquellos interesados en esta autora, tenemos un vídeo que dedicamos hace ya año y pico, donde especulábamos con la posibilidad de que Carmen Mola fuera un hombre, incluso dábamos un nombre de un candidato a ocupar este lugar. Nos equivocamos en que era ese autor en concreto, pero acertamos en que había un hombre, bueno, no un hombre, sino tres hombres detrás del seudónimo de Carmen Mola, que había publicado una trilogía que había tenido mucho éxito a partir de La novia gitana y terminando después con La niña. Bueno, pues La bestia es la consecuencia de aquel éxito. Y la verdad es que es una novela notablemente inferior a las tres pertenecientes a esa trilogía. Yo creo que porque me da la sensación, ha sido escrita un poco apresuradamente, un poco como nos vamos a presentar al planeta y lo vamos a ganar y tenemos que entregarlo a tiempo para que entre en el concurso. Quizá también las condiciones son, bueno, manifiestamente mejorables en el sentido de que esta es una novela de 500 y pico páginas, muy larga para lo que cuenta, que tiene algunas repeticiones. La historia es interesante, habla de unos asesinatos de unas niñas y eso nos llevará después por los derroteros de una sociedad secreta y bueno, pues un momento histórico particularmente interesante, con una pandemia también, en ese caso la peste, donde curiosamente se dan ciertas concomitancias con la que padecemos desde el año 2020. Y bueno, pues la verdad es que la novela está bien escrita, pero no está a la altura de las anteriores de Carmen Mola. Yo, si tuvierais que leer alguna de Carmen Mola, si estáis interesados en el fenómeno, os recomendaría la trilogía anterior, que por cierto se verá incrementada dentro de muy pocos meses con una cuarta novela. Otra novela típica de estas fiestas pasadas es la novela de César Pérez Gellida, que siempre vuelve a casa por Navidad. Y lo curioso es que este Astillas en la piel es una novela muy diferente a aquellas anteriores a las que nos tenía acostumbrados este autor vallisoletano, porque Astillas en la piel es casi una obra de cámara con muy pocos protagonistas, que funciona en dos niveles narrativos, uno en la actualidad y otro en el pasado, donde se produjeron cosas que tienen como consecuencia las que ahora ocurren, y el autor va hilvanando una acción con la otra consiguiendo resultados muy interesantes. Pero nos ha sorprendido porque generalmente Pérez Gellida acostumbra a hacer novelas, por decirlo así, más espectaculares, más de género policíaco, en el sentido de perseguir a los malvados y enfrentarse a los asesinos múltiples y tener variedad de escenarios, y aquí hay más bien tirando a pocos, ese pueblo donde hay no sé cuántas librerías y muy pocos habitantes, y la ciudad de Valladolid también, pero bueno, aparece muy poquito. Es un trabajo muy diferente de Gellida, que creo que gustará a los aficionados a este autor y que también puede interesar a otros lectores que no habían contactado hasta ahora con Gellida. Esta novela que os voy a comentar ahora está publicada por una editorial vasca, Erein, y quizá no se encuentre en todas partes, pero ahora con internet se puede conseguir tranquilamente. Así que os la comento porque me parece que está muy bien y vosotros decidiréis si queréis haceros con ella. Se titula Muerte en el Carton. El Carton es un famoso hotel bilbaíno y su autor es Javier Sagastiberri. Javier Sagastiberri ha escrito anteriormente 4 novelas de una serie protagonizada por 2 policías, 2 miembros de la Ertzaintza, que han protagonizado diferentes historias que les ha servido para, bueno, conseguir cierta notoriedad. Pero ahora Sagastiberri ha decidido volver de nuevo a
a la historia independiente, aunque no ha podido librarse de presentar a dos mujeres protagonistas, dos mujeres policías protagonistas, aunque menos protagonistas que las anteriores. Veréis, esta historia cuenta cómo un individuo de 70 años va a celebrar su cumpleaños en medio de un potente fuego cruzado dentro de su empresa, los hijos muy diferentes entre sí, por cierto, bastante parecidos a los de la serie Succession, que últimamente gusta tanto en HBO. Hay cierta parecido, aunque el autor asegura que no había visto la serie cuando escribió la novela. Bueno, pues al tipo este que organiza su cumpleaños lo matan en la celebración de esa fiesta, y la novela está estructurada de manera que primero se va contando cómo los personajes van apareciendo, se les retrata, se cuenta cuáles son sus circunstancias, y después se va contando también qué es lo que va ocurriendo con saltos de tiempo y de personaje. Yo creo que es la mejor novela de Sagastiberri, que ha hecho un buen trabajo en todo esto, aunque ya digo, la repetición de las dos mujeres policías resulta un poco sorprendente, podía casi haber utilizado a las dos anteriores. Nos vamos ahora a un puerto, que no sabemos cuál es, en la novela Gancho Ciego de Antonio Flórez Laje. Antonio es un profesor es veterinario y nació en La Coruña, pero vive en Las Palmas de Gran Canaria. No sabemos si el puerto será el de Las Palmas de Gran Canaria o alguno gallego, aunque yo creo que gallego no, porque en un momento de la novela se dice que alguien vino de Galicia, es decir, que se supone que ese puerto en donde ocurren los hechos de la novela no está situado en Galicia. Bueno, pues Gancho Ciego, que por cierto hace alusión a una práctica del tráfico de drogas, transcurre en un puerto que es ese lugar un tanto infranqueable, un tanto cerrado, un tanto delictivo, que muchas veces nos han dicho que tiene un ambiente muy particular, ¿no? Que lo que ocurre allí se queda prácticamente allí y que fuera solo llegan lejanos ecos de lo que pasa en un puerto. Bueno, en cualquier caso, yo creo que el amigo Antonio conoce muy bien cómo son los puertos, y la verdad es que ha conseguido una novela muy intensa, quizá un poco tópica con los planteamientos habituales, pero bueno, nos va descubriendo una serie de cosas que resultan un poco lejanas para el común de los mortales. No la he terminado todavía, he leído un tercio aproximadamente, pero me parece que la novela está muy bien. Equilibra razonablemente la investigación de un policía un tanto pasado de vueltas, ya que quiere olvidarlo todo, los gerifaltes del puerto, los que ya no son tan jefes pero también tienen que defender su parcela de poder, cómo es el tráfico de mercancías, el tráfico de drogas, por ejemplo. No había mucha gente que hubiera hecho estas cosas antes. Me acuerdo de Julián Ibáñez, que tenía un personaje que trabajaba en el puerto en novelas como Nunca des la espalda a la paloma, o No des la espalda a la paloma simplemente, pero que no es un territorio muy recorrido por los escritores de novela negra. Lo mismo podíamos decir de Las otras niñas, de Santiago Díaz. Santiago Díaz comenzó a tener fama gracias a Talión, una novela que impactó hace un par de años, y después hizo otro libro que se titulaba El buen padre, donde presentaba ya a la protagonista Indira Ramos de esta novela. Es decir, esta es la segunda novela de una saga. Pero bueno, ya sabéis que estas novelas se pueden leer independientemente, aunque haya una línea general que recorre las historias. Evidentemente, la protagonista está enfadada con otro policía, tienen esos problemas que generalmente se dan en las novelas policíacas. Y terminamos esta parte, con una novela curiosa. Virginia Feito es española, pero ha escrito esta novela en inglés. La señora March cuenta cómo una mujer se va obsesionando con la vida en general, con su marido en particular, con su hijo también. Cree que su marido es un asesino, empieza a hacer cosas raras, le dicen que su marido, que es un escritor de fama, la ha utilizado como modelo para la protagonista de la última de sus novelas, pero esa protagonista es una prostituta, ella no quiere saber nada de lo que le están contando, se empieza a volver... Bueno, no diré nada, la novela transcurre prácticamente en la cabeza de la protagonista y pasan cosas muy curiosas. Hay quien ha querido asimilarla a la narrativa de Patricia Highsmith. Yo creo que son narrativas muy, muy diferentes, pero muy interesantes. Y yo creo que tenemos en Virginia Feito a una novelista a la que habrá que seguir. Bueno, pues después de este repaso a algunas novelas policíacas españolas, vamos a meternos en un ambiente mucho más británico, más elegante, más sofisticado, con Julian Barnes. Julian Barnes es el autor que encabezó aquella invasión británica de hace casi 40 años, donde estaban los Ian McGregor, Ewan, Kazuo Ishiguro, un montón de gente que por aquel entonces llegó hasta nosotros y nos deslumbró, porque verdaderamente eran unos autores
que venían a renovar la narrativa británica, bueno, a continuarla de alguna manera, pero cambiando lo suficiente como para que resultara más atractivo. Y a partir del Loro de Flaubert, que fue la novela que nos descubrió a Julian Barnes, pues hemos tenido ocasión de disfrutar de muchas de sus novelas, porque este hombre además escribe absolutamente de todo. Hace novelas, hace relatos, hace ensayos, hace artículos, libros de arte, libros de cocina, y la verdad es que todo lo hace exquisitamente. Escribe muy bien. Y ahora ha publicado El hombre de la bata roja. El tipo que queda aquí representado, este es un cuadro real, del que aquí se ve un fragmento, pero que, bueno, por supuesto tiene su versión absolutamente grande. Este es el retrato total. Este hombre se llamó Samuel Jan Possy y es un tipo que se dejó caer por Francia, por París, en un momento de finales del siglo XIX, en compañía de otra gente que por aquel entonces estaba brillando por el mundo. Repaso un poquito, porque viene aquí la lista, la gente que estaba por ahí: Oscar Wilde, Sarah Bernard, Léon Daudet, Edmond de Goncourt, Proust, Zola, Henry James, Bob Brummel, que es un personaje casi olvidado, pero que tiene una película muy interesante, Ruskin, Pushkin, Baudelaire, Flaubert, en fin, un montón de gente. Esta no es una novela, es un libro de ensayos sobre este curioso personaje que vino a revolucionar un poco la sociedad de su tiempo y murió en 1918. Pues ahí a mitad de camino del final de la Primera Guerra Mundial y la aparición de la gripe española. El hombre de la bata roja es un personaje verdaderamente fascinante y no me extraña que Julian Barnes se haya sentido atraído por él para contarnos su historia. No solo por la gente que conoció, sino por las cosas que hizo. Y el bueno de Barnes ha encontrado una vez más el tono perfecto para contarnos las andanzas de este hombre. Yo he leído muy poquito de la novela, perdón, del libro, porque ya digo que no es una novela, pero me ha parecido absolutamente necesario seguir leyéndola desde ya, así que seguramente seguiré leyendo este libro con interés. Tenemos aquí otro clásico de prácticamente la misma generación, Martin Amis. Martin Amis es un poco más joven que Julian Barnes. Barnes está por los 75 y Amis está por los 72 aproximadamente. Bueno, Amis es el hijo de Kingsley Amis, que fue un notable escritor de hace tiempo, un tipo bastante desprejuiciado, que lo mismo escribía novelas de altísimo nivel literario, que hacía, por ejemplo, una adaptación, no una adaptación, sino escribía una novela original sobre James Bond o escribía novelas de ciencia ficción. Y su hijo Martin, desde el principio representado como el chico rebelde, el enfant terrible que venía dispuesto a renovar las letras, pues tuvo sus primeros enfrentamientos con su propio padre. Y eso venía a explicarlo en otro libro autobiográfico que se titulaba Expiación. En este, desde dentro, lo que hace Martin Amis es repasar sus últimos años y hablar de algunos amigos, principalmente Christopher Hitchens, que es el señor que le acompaña en la portada y que es posiblemente el ateo más famoso del mundo. El hombre que se ha enfrentado a la Iglesia Católica repetidamente y que ha escrito muchos libros sobre ese tema y sobre otros muchos también muy interesantes desde el punto de vista antropológico y de todo tipo. Bueno, Martin Amis es un gran escritor y esto no lo estamos descubriendo ahora. Es un tipo que en algún momento determinado puede resultarnos un poco estomagante porque resulta algo pedante, un tanto sobrevalorado por él mismo y hay que reconocer que tiene un ego muy inflado, pero es un tío que escribe muy bien y las cosas que cuenta verdaderamente son apasionantes. Así que os recomiendo este Desde Dentro porque si queréis conocer a un autor, esta es la forma de hacerlo. También podéis hacerlo leyendo sus libros, pero esos son más. Hablo de sus novelas, generalmente. Este os pone ya directamente en la situación de conocer al autor. Hanif Kureishi es otro de estos británicos. Hablaba antes de Kazuo Ishiguro, que es obviamente un nombre japonés, y en el caso de Hanif Kureishi es un hombre que, aunque nació en Londres, él es de origen pakistaní. Y él estaba hace ya 40 años escribiendo guiones para películas como Mi hermosa lavandería o otras que se hacían por aquel entonces. El Buda de los suburbios es otra de sus novelas que fue llevada a la televisión en su momento, y este hombre siempre ha tratado el Londres multicultural, un poco lo que él ha conocido, y la verdad es que sus retratos son verdaderamente interesantes, implacables, muy bien definidos, muy bien tratados, y yo creo que corresponden a la realidad
desde el punto de vista de no conocerla exactamente. Pero la verdad es que Hanif Kureishi es siempre un autor de referencia cuando se trata de hablar de ese Londres que es el de la Commonwealth, el lugar donde han ido a parar gentes de diferentes lugares del mundo y que han creado un melting pot verdaderamente intenso, ¿no? Y aquí, en Amor y Odio, que es una colección de relatos y ensayos, es, digamos, también, al igual que en el caso de Martin Amis, un libro bastante autobiográfico, porque cuenta sus propias experiencias, cuenta cómo le han ido las cosas, generalmente hace más hincapié en las que le han ido mal que en las que le han ido bien, porque siempre esto del sufrimiento tiene más atractivo para los lectores, y la verdad es que hay algunas historias muy cortas y otras un poco más extensas que crean también, como siempre en los libros de Kureishi, una visión cosmogónica del mundo que él conoce y que le rodea. Y yo creo que podéis leer, como en el caso de Amis, sus libros anteriores, pero podéis leer este también, que os acercará a la figura del autor. Y tengo otro británico que se llama Jonathan Coe, al que le sigo con interés. Su primera novela publicada aquí se titulaba Menudo reparto, ya lo relacionaba con el cine, y esta última, El señor Wilder y yo, pues nos vuelve a llevar de nuevo al terreno del cine, porque el señor Wilder evidentemente es Billy Wilder. Y la protagonista de esta novela es una mujer que por diferentes circunstancias divertidas se vio envuelta en el rodaje de Fedora. Fedora era la penúltima película de Billy Wilder. Y si queréis saber más de este director, tenéis un vídeo en este canal donde podéis encontrar pues con su biografía, con su filmografía y con sus andanzas. Pero estas no, estas son desconocidas porque son inventadas, obviamente, sin saltarse la obligación de cumplir con las cosas que ocurrieron realmente. La película se rodó en parte en Corfú y en parte en Múnich, y a esos lugares acaba yendo la protagonista de la novela, que conoce a Billy Wilder de manera puramente accidental, en una cena muy divertida, repleta de referencias cinematográficas, muy bien traducida también por quien se ha encargado de trasladarlo de idioma esta historia, y la verdad es que me lo estoy pasando estupendamente. He leído la mitad aproximadamente y no quiero que termine. Ahora estamos en Múnich rodando los interiores de Fedora. Muy, muy, muy aconsejable. Tenemos luego a Sadie Smith, que es otra autora que llegó a Londres desde diferentes lugares, y yo creo que es suficientemente conocida desde hace 20 años, cuando publicó Dientes Blancos, que es una novela que impactó en su momento. Después Sadie Smith ha sido activista de diferentes cuestiones, al mismo tiempo que ha seguido publicando libros, pero también muchos ensayos. Y aquí lo que se recogen en este Grand Union es una colección de relatos de todos los tiempos, 19 relatos donde hay absolutamente de todo, y que yo creo que lanza una perspectiva bastante interesante sobre la figura de Sadie Smith. Y yo la recomiendo porque creo que merece la pena. Y ya que estamos en este mundo de la Commonwealth, aquí tenemos al autor considerado mejor por el premio Nobel, que le ha otorgado en la última edición el galardón al bueno de Abdulaziz Gurnah. Y esta novela Paraíso fue publicada en su momento y nadie la hizo caso, porque no se le conocía al tipo, tenía un nombre más o menos exótico, y de los 3 libros que se publicaron en castellano de este autor, no ha sobrevivido ninguno, y ahora la editorial Salamandra ha recuperado este, que cuentan es el más representativo, y habla de cómo un niño cree que va a vivir su gran aventura, aunque en realidad es engañado por su padre, que lo ha vendido, y no se va a vivir en el lujo y la riqueza como él espera, sino que va a atravesar por diferentes circunstancias. Debo reconocer que no he leído ni una sola página de este libro, doy solamente noticia de su aparición y lo dejo ahí. Y termino esta parte hablando de Jonathan Franzen, que no es inglés sino estadounidense, que hace también un montón de años consiguió un éxito tremendo con Las Benévolas, y que ahora acaba de publicar Encrucijadas. Las novelas de Franzen son siempre interesantes, pero nunca son superlativas. Él trata de reflejar lo que es los Estados Unidos, en este caso hace 50 años, en 1971, a través de una familia muy religiosa, con sus hijos que cada uno busca su forma de sobrevivir, y los enfrentamientos familiares. Pero es una literatura a veces excesivamente morosa, no... Estoy hablando un poquito por encima, ¿eh? Esta novela no la he leído las anteriores de este hombre, pero yo creo que siempre es recomendable leer a Jonathan Franzen. Se titula Encrucijadas. Estamos en una de ellas, vamos a salir por otro camino.
Bueno, venimos de la literatura y pasamos al ensayo, pero a través de la literatura, porque presento aquí Compadezcan al lector, para escribir con estilo. Se supone que es un manual que nos dice cómo tenemos que escribir, pero lo hace Suzanne McConnell, que es la autora, a través de las obras de Kurt Vonnegut, que como seguramente sabéis es uno de mis autores favoritos porque en más de una ocasión lo he comentado en vídeos de este canal. ¿Y qué es lo que hace esta mujer? Pues despiezar la obra de Vonnegut y darnos ejemplos para solucionar problemas literarios. Un poco sería algo así, tengo este problema para seguir adelante con mi novela, ¿qué es lo que haría Kurt Vonnegut? Pues está en este libro, a través de unas frases, con la mención a la obra y contándonos historias relacionadas con todo eso. Una idea verdaderamente brillante, sobre todo porque el autor elegido es fantástico. Porque fijaos cómo son las cosas. Yo he leído, yo creo que todas las novelas de Vonnegut, pero al leer este libro me he dado cuenta de que había muchas cosas que había saltado porque cuando vas leyendo a veces no te quedas con todo lo importante. Y esta mujer ha sabido seleccionar eso importante y darnos algunas muestras del ingenio de Vonnegut, algunos detalles para que aprendamos a escribir y sobre todo un momento de mucha satisfacción cuando, a pesar de ser, no diré un experto, pero sí un aficionado en la obra de Vonnegut, te descubres aplaudiendo una determinada cosa que no habías pillado en su momento. Y eso es verdaderamente asombroso. Aunque no queráis escribir, de verdad, leer este libro, porque estoy seguro que después de ver las perlas de ingenio que aparecen en este libro, os vais a lanzar directamente a por las novelas de Vonnegut y merece mucho la pena. Nos vamos ahora con Patrick Radden Keefe, el autor de No digas nada, un libro que el año pasado tuvo mucho éxito, pero bueno, en este caso hablamos del Imperio del Dolor, que es un libro documento sobre una empresa farmacéutica. Ahora que la cosa está tan discutida en torno a estas empresas, sus beneficios, las formas que utilizan para enriquecerse, pues revisar la historia de una familia que montó una industria farmacéutica, que se enriqueció con ella y que al final acabó de mala manera, pues siempre nos da las claves de por dónde funcionan las cosas. Y por otra parte también nos da un melodrama intenso de, pues un poco al estilo de La Casa Gucci, ¿no? La película de Ridley Scott que hemos visto en semanas anteriores, el ver cómo los poderosos meten la pata y se destrozan entre ellos, siempre está muy bien. Y luego además Patrick Radden Keefe es un tipo que va al detalle, que ha investigado profundamente y que de verdad merece mucho la pena leerle. Y bueno, pues para aquellos que últimamente están un poco en desacuerdo con la industria farmacéutica, pues aquí tienen un libro interesante. Aquí tenemos un libro de Álvaro Cortina Urdán Pilleta titulado Abisal, libro de zonas y de figuras. Abisal es un libro un poco indescriptible, es un ensayo que trata de relacionar las diferentes culturas, la alta cultura, la baja cultura, sea eso lo que sea, y caminar por el sentido del medio. Por ejemplo, menciono algunas de las cosas que aparecen aquí. Dante, Robocop, Baroja, David Lynch, Edgar Allan Poe, Arthur Machen, Angélica Lidl, Chateaubriand, Lord Dunsany, Schelling, películas de zombies, David Cronenberg, Zuloaga, Francisco Ferrer Lerín, Novalis, Palefato, Vasari, Galdós, Tácito, Follner, El Resplandor, Jacques Tourneur, bueno, en fin, y sigue la lista. Es decir, en principio es un libro sobre el que yo me lancé rápidamente, pero me he quedado un poco varado en determinado momento, porque Álvaro es verdad que tiene un conocimiento verdaderamente enciclopédico de casi todo, pero ya en el prólogo viene a decir, un prólogo que está escrito después de escribir el libro y que hace referencia a él, viene a decir que igual se ha pasado un poquito, o eso me ha parecido a mí, en pedantería, que como sabe tanto, pues no ha podido evitar comportarse como los sabiondos de la clase, los que saben tanto, los que siempre dan un poquito la pelmada. Y en ese sentido, un aligerar de páginas le hubiera venido muy bien a este tomo de 700. De verdad, Álvaro, sin ningún tipo de intención de que lo hagas, pero 200 páginas menos y una mayor concreción en algunos puntos le hubiera beneficiado bastante a este libro. Porque, por ejemplo, el repaso que haces a Moby Dick es al mismo tiempo profundo y superficial, pero podríamos seguir hablando de esto el tiempo que queramos, pero no aquí porque tampoco es plan, porque tú no estás ahí y yo sí estoy, así que sería solo mi voz. Pero este es un libro verdaderamente interesante y aunque resulte un poco difícil, yo por supuesto voy a seguir leyéndolo y seguramente obtendré grandes satisfacciones.
Ahora os presento un libro que pertenece a una colección, que es Esto no estaba en mi libro de... Tengo aquí el ejemplo de Esto no estaba en mi libro de la exploración espacial. Y lo que hace Pedro León, como otros muchos en otros libros de esta colección, es contarnos al detalle lo que sea. Por ejemplo, esto no estaba en mi libro de ciencias, pues hay un montón de cosas relacionadas con la ciencia. Lo de la exploración espacial, pues evidentemente hay muchas cosas que sabemos, porque Pedro lo cuenta todo, pero hay otras muchas que nos resultan absolutamente desconocidas. Yo creo que este tipo de manuales siempre vienen bien, aunque ya digo, parte de lo que cuentan ya lo conozcamos. Entonces, hay por ahí montones de libros con este título de Esto no estaba en mi libro de... sobre la historia, sobre las ciencias, sobre lo que sea, la filosofía y demás, que nos vendrán muy bien. Este en concreto que presento, pues la verdad es que se lee muy bien. Aquí tengo uno de esos libros que pertenece a una saga ya inolvidable y que verdaderamente ha marcado a muchas generaciones. El libro de actividades de Yo Fui a EGB. Hace ya una década, un par de amiguetes decidieron que iban a dar rienda suelta a su nostalgia y empezaron a acumular cosas relacionadas con la EGB. Y 10 años más tarde, pues hay en torno a Yo Fui a EGB, pues yo que sé, una exposición, no sé cuántos libros, el libro de actividades, ha habido teatro, ha habido conciertos de la gente que aparece, bueno, pues de la gente que en los 80, por ejemplo, estaban triunfando, y en definitiva que hay toda una filosofía de Yo Fui a EGB. Y este es un libro que viene a completar los 4 anteriores, y siendo un libro de actividades. Es decir, que tú lo que tienes que hacer es trabajar un poquito e ir rellenando los vacíos que tiene el libro. Es como los deberes que hay que hacer para confirmarte como un auténtico individuo que estuvo en EGB y que lo recuerdas con interés y que te apasiona todavía todo lo que ocurrió entonces. Bueno, la verdad es que es un poco para nostálgicos, pero lo dejaré ahí. Y para final de esta sección tenemos la enciclopedia nazi contada para escépticos de Juan Eslava Galán, que es un señor que escribe muchas cosas de la historia, siempre diciendo que no les va a gustar a la gente. Por ejemplo, una historia de España que no va a gustar a nadie, o no sé qué cosa contada para dummies, o eso. O sea, en definitiva, él se pone un poco a la preventiva, como diciendo, esto no os va a gustar, pero seguro que os apasiona. Y los nazis es algo que apasiona todavía, después de tanto tiempo, a mucha gente. Bueno, en cualquier caso, contada para escépticos o no, la enciclopedia está estructurada como una enciclopedia, por orden alfabético, lo cual no es una narración continuada de lo que ocurrió durante la época nazi, sino que es aquel libro que vas a buscar una determinada cosa en un momento determinado. Pero también os digo una cosa, aquí hay un montón de elementos que son muy desconocidos para el gran público, y si vais a buscar solamente aquello que ya conocéis, os vais a quedar con una pequeña parte de lo que contiene el libro, porque hay un montón de cosas de verdad que son muy poco conocidas y que vendrán muy bien a todos los interesados en la época y en la forma en que transcurrió esos tiempos funestos. Así que aquí tenéis Enciclopedia Nazi contada para escépticos, que tiene para un ratito de lectura, ¿eh? Y para terminar este repaso a algunos de los libros que últimamente han aparecido, nos vamos con una miscelánea variada de diferentes autores, empezando por enlazar con lo anterior, con un ensayo de Kiko Amat, pero Kiko Amat es también novelista, de alguna manera nos introduce en otro territorio de los explorados hoy. El libro es Los enemigos y lleva como subtítulo O cómo sobrevivir al odio y aprovechar la enemistad, que esto es para llamar la atención fundamentalmente, supongo yo, porque este tipo de cosas pues resultan interesantes cuando menos y luego ya veremos qué es lo que sale. Pero bueno, Kiko Amat lo que ha querido contar en este pequeño libro, que es por otra parte también bastante autobiográfico, es cómo nos enfrentamos a la vida, cómo nos encontramos con amigos y enemigos, cómo nos comportamos muchas veces nosotros mismos también como enemigos y cómo la verdad deberíamos cambiar un poco de forma de pensar. Kiko Amat es un tipo que últimamente le ha dado por escribir mucho y la verdad es que lo hace bastante bien y sus escritos suelen ser bastante destroyers y generalmente interesantes, pero bueno, ahí os lo dejo. Esther García Llobet, que ha publicado anteriormente otros libros, como por ejemplo La trilogía instantánea de Madrid, cuyo último libro, Gordo de Feria, fue bastante aplaudido, comienza ahora una nueva trilogía con Spanish Beauty. Y esta trilogía, que titula De los países del este, pues tiene como primer punto de partida Benidorm.
Benidorm, el cacao turístico, el cacao repleto de playas, de bares, de jaleos que ocurren en aquella ciudad, y lo que hace ella es colocar a una serie de personajes más o menos característicos viviendo en las circunstancias en que se vive en Benidorm. El Benidorm más tópico, que al mismo tiempo quizá es también el más real, porque las leyendas ya sabéis que siempre tienen un punto de razón, y en consecuencia ese Benidorm que todos conocemos, aunque no hayamos estado nunca en él, la verdad es que tiene también gran parte de realidad, según nos cuentan algunos amigos y conocidos que pasaron por allí. Spanish Beauty, la verdad es que hay que leer a Esther García Llobet porque merece y mucho la pena. Luego tenemos también algunos autores debutantes, como por ejemplo Álvaro Ceballos. Álvaro acaba de publicar su primera novela, que es La Edad de Tiza, que, como casi todas las primeras novelas, tiene mucho de autobiográfico y que le hace remontarse en la historia para analizar su propia infancia. La edad de Tiza, cuando iba a la escuela, cuando se encontraba con los amigos, cuando vivía las primeras experiencias, las primeras aventuras, las chicas, el maestro, ese tipo de personajes. ¿Que se ha contado muchas veces? Pues sí, pero como cada infancia es diferente, el bueno de Álvaro ha querido contarnos la suya y hay que aceptarlo. Tenemos por contra a alguien que ha escrito muchos libros, que se llama Fernando Vallejo, que es colombiano, que consiguió un gran éxito con La Virgen de los Sicarios, que más tarde fue llevada al cine también en su momento, no tuvo mucho éxito. La película, la novela sí, la novela fue fantástica, y que desde entonces hasta aquí pues se ha pasado la vida despotricando de lo que pasa por el mundo, de su querida, odiada Colombia y de prácticamente lo que pasa por aquí y por allá. Y estos escombros que viene a reflejar en esta novela documento, pues no son más que los escombros de la sociedad y de su propio cuerpo, que ya se va haciendo mayor y en consecuencia va marcando las consecuencias del deterioro físico. Y la verdad es que Fernando Vallejo, que es un tipo muy visceral y bueno, se pone enseguida como muy tenso, cuenta las historias rápidamente, como atropelladamente, como queriendo vomitar absolutamente todo. La verdad es que la novela, siempre las novelas de Vallejo merecen la pena, aunque resulten a veces excesivamente chocantes, impactantes. Igual no te dejan un buen sabor de boca, pero en el fondo sigues pensando que tienes razón. Aquí tenemos a Arthur Larrue, que es un nuevo escritor que nació en París y que ahora ha publicado una novela, La Diagonal Alekhine, sobre el ajedrez. El tal Alekhine, según parece, era un campeón del ajedrez que se tuvo que enfrentar al legendario Capablanca, un ajedrecista cubano que marcó leyenda. Y bueno, pues esta historia es, como siempre últimamente todo tiene que estar basado en hechos reales, pues cuenta la historia de un enfrentamiento entre estos dos individuos. Lo retrata muy bien, fundamentalmente Alekhine, y cuenta también la historia de la época, en los años en que todo esto ocurría. En principio, cualquier buen ajedrecista debería leer este libro, pero yo creo que también aquellos que no lo somos totalmente y que sabemos puramente mover las fichas y poco más, nos encontraremos ante una novela muy interesante. Y luego tenemos una colección de cuentos de un tipo como Bernard Link, más conocido, fundamentalmente conocido, por la novela El Lector, aquella novela que fue llevada al cine, protagonizada por Kate Winslet, y que, bueno, contaba la historia de la relación de un niño con una mujer analfabeta que tenía pues una historia detrás que no voy a revelar, no vaya a ser que haya por ahí alguien que no ha leído la novela y esté a punto de hacerlo. En Los colores del adiós es una sucesión de cuentos, y como toda sucesión de cuentos es un libro muy regular. Los habrá fantásticos y maravillosos, porque Sling escribe muy bien, y los habrá más anodinos y menos interesantes. Y ya terminamos, definitivamente terminamos con Hildegard, o Hildegarda, que cuenta la historia de Hildegarda de Bingen, que fue una monja que en su momento, hace ya 1000 años, creó, bueno, unas circunstancias asombrosas, una especie de Teresa de Jesús, pero un poquito más subida de tono. Ella hizo grandes bienes a la humanidad, como por ejemplo inventó cómo hacer la cerveza, y eso es evidentemente un gran avance para la humanidad, pero
con los mismos métodos que ahora mismo se podían estar haciendo, y también investigó sobre el orgasmo femenino. Así que, como veis, es una mujer muy fuera de su tiempo, porque hace mil y poco años la sociedad pues no estaba para este tipo de historias. Ella reunió a grandes intelectuales de la época, ella misma escribió grandes cosas y cosas muy interesantes, y ahora se ha plasmado su vida en esta novela de Annelies Marstrand Jorgensen. Yo creo que ya ha sido llevada incluso al cine en alguna ocasión, la vida de Hildegarda de Bingen, pero bueno, darse una vuelta otra vez por su historia seguramente vendrá muy bien para cualquier aficionado. Y aquí lo dejamos, hemos tenido veintitantos libros en nuestras manos, estoy seguro de que como la temática es muy variada, habréis podido encontrar el que os guste y aquel que ya os habéis dicho, aunque me lo regalen, ni lo leo. Pero bueno, de lo que se trata es de dar muchas posibilidades a todos nuestros espectadores para que ellos puedan elegir convenientemente y disfrutar de la lectura. Nos vemos próximamente en otro vídeo contándonos lo que os ha parecido y otros en los comentarios. Hasta luego.